Muy buenas tardes para todos, compañeros y docente Yanis. En la tarde del día de hoy les voy a presentar la exposición de los obstáculos al desarrollo sostenible en América Latina. Mi nombre es Carolina Patiño Manrique, soy terapeuta ocupacional especialista en salud ocupacional. Es importante iniciar específicamente hablando de que este proceso de desarrollo en América Latina ha presentado diferentes oposiciones o diferentes puntos de vista, en donde en esta exposición voy a relacionar 8 obstáculos que han presentado. Es importante tener en cuenta que esto parte de la propuesta que se establece en los países de Latinoamérica y del Caribe en relación al desafío de implementación de una agenda para el 2030 en relación al desarrollo sostenible, en el cual se habla de tener en cuenta diferentes aspectos en donde se parte de la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. Una de los obstáculos es la persistencia de la pobreza, en donde se observa en el 2017 que un número de personas en América Latina específicamente llegan a 184 millones equivalentes a un 30.2% de la población, de los cuales el 62 millones, o sea, un 10.2%, viven en extrema pobreza. Además, en el 2016 se hace otro estudio en donde se observa que el 41.7% de las personas se encuentran realizando alguna ocupación en América Latina, pero sus ingresos laborales son inferiores a los salarios mínimos a nivel nacional. Este porcentaje es un poco más relevante en mujeres jóvenes, teniendo como resultado un 60.3%, lo que quiere decir que aunque estén o tengan una vinculación laboral, realmente los ingresos que generan de su actividad laboral no le permiten suplir las necesidades básicas que tiene la persona. Podemos observar también que la mayor incidencia de esta persistencia de pobreza, como les decía anteriormente, se da entre las mujeres, la incidencia entre los menores también, personas menores o adultos jóvenes, y también en comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y personas en condición de discapacidad. Como segunda obstáculo, observamos la desigualdad estructural y las culturas de privilegio. Para nadie es un secreto que en este país y en Colombia, en Venezuela y a nivel mundial, encontramos diferentes estructuras de privilegio por parte de los entes gubernamentales. Entonces, aquí podemos resaltar los sistemas de desigualdad existentes en conspiración que hacen afecto igual manera al desarrollo, con el fin de que esto no permite la erradicación de la pobreza, uno de los principales objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Esto lo asegura la CEPAL. También podemos observar que entre el 2014 y el 2017 se realizó un estudio en donde se observa que a pesar de los avances de América Latina, se sigue observando que América Latina y el Caribe son regiones del mundo que pretenden y persisten los procesos de desigualdad. Más allá de todos los procesos a nivel económico, podemos hablar de desigualdad cuando no se respetan los derechos, cuando no se respeta la autonomía, cuando no se respeta las etnias, los raciales o los territorios, incluso el género. Hay procesos de desigualdad, incluso en el género, en donde podemos observar, aunque ya ha evolucionado un poco, inicialmente se tenían este tipo de limitantes para que algunas mujeres optaran por cargos porque se creía o se pretendía que los únicos que tenían el potencial para ocuparlo eran los hombres. También podemos hablar de desigualdad por cultural, teniendo en cuenta la naturaleza de las jerarquías, teniendo en cuenta los accesos a frutos de progreso o de liberación política en relación a activos productivos. La tercera obstáculo es las brechas en el nivel de educación, salud y accesos básicos. Y esto es realmente bastante impactante, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 jóvenes entre 20 y 24 años concluyeron en algún momento la secundaria, pero esto se pudo observar en el 2000, en el comienzo del 2000, donde se observan también que los adolescentes tienen problemas para el acceso a educación superior universitaria, lo cual hace que haya una deserción en el sistema escolar. También podemos observar que en el 2016 nos hablan de un 40% que de jóvenes de 20 a 29, 25, perdón, a 29 años
en donde la mayoría concluyeron la educación, pero no refieren o no permiten el acceso a niveles superiores, o si realizan acceso a niveles superiores, es decir, a la formación universitaria, hacen deserción constante por no tener economía para poder seguir con estos estudios y los gastos que esto genera. La CEPAL señala también algo muy importante, y es la mortalidad infantil. A nivel de afrodescendientes llega a estar un 1.6 veces mayor el registro de a los casos de mortalidad de personas o de niños no afrodescendientes. Entonces, es bastante importante mirar el nivel en que se encuentran las personas afrodescendientes, las oportunidades a nivel económico y a nivel de salud. El cuarto obstáculo es la falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral. Vamos a iniciar que el trabajo es la llave de la muestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico. Hemos observado que las estructuras dinámicas del trabajo en ocasiones a nivel regional genera caracterización en el cual se genera una incapacidad de empleos o un trabajo decente, en donde realmente la remuneración económica o los tipos de vinculación laboral no son acordes al trabajo que desempeña o a los esfuerzos que realiza el trabajador en su jornada laboral, en donde también se observa que hay países en donde los trabajadores realizan más de 8 horas laborales por una remuneración incluso inferior al salario mínimo. Debemos tener en cuenta que en América Latina también se observa un alto nivel de desempleo, en donde la productividad media y alta es poca y donde se aumenta el nivel de pobreza de la población. Es importante tener en cuenta que la población juvenil, profesional o no profesional, tiene limitación a acceso a algún trabajo. Si es profesional, limitación a acceso a trabajo porque no cuenta con experiencia laboral, por lo menos en Colombia. Se ha creado una ley que establece por parte del presidente de la República el brindar beneficios a nivel de impuestos o demás a las empresas que contraten a profesionales recién egresados con el fin de facilitar esta vida laboral. El quinto obstáculo es el acceso parcial o desigualdad a la protección social, donde se observa, según la CEPAL, que hay funciones más relevantes en el gasto público, observado en un estudio del 2016, en el cual nos dice que un 4.1% del Producto Interno Bruto, según el conjunto de 17 países en América Latina y del Caribe. También se ha hecho un gran en todo lo que tiene que ver con afiliación, cotizaciones al sistema de salud, observándose en 15 años en un estudio específico entre el 2002 y el 2016, aumentaron un 36.8% a un 57.3% en 14 países. Otro obstáculo, y es el sexto, la institucionalización de políticas sociales en el aumento aún en construcción. Entonces, desde este punto de vista, en la Agenda del 2030, las instituciones en el marco tienen unos compromisos, los cuales deben hacer un cumplimiento de políticas en donde se establecen unas políticas a largo plazo con un amplio nivel de legitimidad a nivel social. Se observa también que se deben establecer programas sociales en general y que se debe tener en cuenta la base institucional frágil, es decir, la población que se considera como frágil para poder establecer unos cambios de orientación y una atención en relación a estas políticas de crecimiento, según lo explica la CEPAL, en donde podamos establecer unos objetivos claros y establecer unos alcances medibles. El séptimo obstáculo es una inversión social insostenible, en donde se observa que financiar las políticas sociales es un factor clave para el logro de desarrollo social inclusive y la transformación de ideas y gastos corrientes en inversión social. También se observa que además de aumentar la tributación por parte de financiera y las políticas sociales, se puede aumentar y resolver eficientemente la recaudación de ese dinero. Este es un gran desafío a nivel de América Latina, en donde se observa que hay una evasión de un 6.3% del Producto Interno Bruto, el cual equivale a 335 mil millones de dólares en el 2017, lo que hace que esto sea una inversión insostenible. También observamos que se puede reducir esto siempre y cuando se haga un importante logro de las metas sociales, económicas e incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible, según lo que nos dice la CEPAL.
El octavo obstáculo tiene dentro de su estructura unas subclasificaciones. Dentro de él encontramos la violencia y encontramos que América Latina y el Caribe son las regiones más violentas, teniendo en cuenta así se haya un nivel de desarrollo económico. ¿Cuál es la tasa más alta en relación a homicidios, en relación a violencia y a expresiones violentas de incidentes o incluso violencia sexual? Como segundo, tenemos los desastres naturales y cambios climáticos, en donde se observa la mayor frecuencia, en desastres naturales y financieros, lo relacionado con el calentamiento global. Otra subclasificación es la transición demográfica, en donde existe gran diferencia entre los países de la región respecto al descenso de la fecundación, en donde se observa que pasamos de un proceso de fecundación de 5.5 hijos en el 1965 a 2.5 hijos entre el 2015 y 2020. Otro obstáculo es la migración, y pienso que este es un punto álgido en el proceso de migración que se presenta a nivel mundial, relacionando aquí la migración de Estados Unidos, teniendo en cuenta por factores de tipo de políticas, ideales o demás, e incluso tenemos migración forzada por desastres naturales y por afectaciones en el sistema económico. Otro ejemplo muy importante es el que estamos viviendo con nuestro vecino país, Venezuela, en donde se observa que este país ha perdido desde hace muchos años la productividad y la sostenibilidad que tenía, los recursos, lo que hace que se afecte la vida y la estabilidad de sus propios connacionales, y esto hace que aumente cada día más la migración hacia otros países con el fin de buscar unos ingresos y una estabilidad económica para el apoyo de sus familias. Los cambios tecnológicos es algo también importante, en donde la transformación tecnológica en la educación es importante, por lo menos por el proceso del COVID-19, nosotros rompimos nuestras rutinas de educación y tuvimos que llegar a unas rutinas de educación diferentes mediante tecnología o mediante plataformas digitales, en donde se observó también que había limitación para el acceso a esta educación por parte de niños o padres de familia que no podían suplirle a sus niños herramientas tecnológicas o teléfonos inteligentes para poder acceder a este tipo de formación, lo cual se vivió a nivel mundial. A continuación relaciono la referencia bibliográfica y muchas gracias. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y cualquier otra información que requieran profundizar pueden hacerlo en la referencia bibliográfica relacionada. Muchas gracias.